Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la directora del simposio y a las ponentes que mencionaré luego. Yo soy el director artístico del museo, Guillermo Solana, y voy a presentar el acto, así como las intervenciones a continuación de la comisaria de la muestra, Rocío de la Villa, y de la propia directora del simposio, después de lo cual daremos paso a la primera intervención de la mañana, la de la profesora Griselda Pollock. La exposición Maestras no es solo el resultado del excelente trabajo de su comisaria, Rocío de la Villa, con la comisaria técnica, Elena Rodríguez, y con todo el equipo del museo. Es el resultado de años y décadas de investigación, de combate, de una comunidad de historiadoras del arte feministas, conservadoras de museos, comisarias independientes, críticas de arte y catedráticas como la propia comisaria, la propia autora de nuestra exposición y como la directora de este simposio, Maite Méndez Bages. En el catálogo de la muestra, en la guía didáctica, en la página web, en el ciclo de conferencias y sobre todo en este simposio, hemos querido reconocer esa fuente de la que nos hemos nutrido. Porque los museos, y más un museo de la escala de este, un museo medio, pequeño, no disponen ni del tiempo, ni de la plantilla, ni de los recursos para acometer la investigación en profundidad. Nos alimentamos básicamente de una comunidad académica, de básicamente lo que la universidad o las investigadoras asociadas a la universidad han venido haciendo, como digo, desde hace décadas. Han sido ellas las que han transformado nuestra disciplina. Como nos han explicado las historiadoras feministas, empezando por nuestra primera conferenciante de hoy, Griselda Pollock, que ha insistido mucho en ello, esa transformación de la historia del arte en los museos no puede consistir en un tokenismo, en un florerismo más o menos condescendiente que vaya incorporando aquí y allá a una artista mujer este año y otra el año que viene, sobre todo cuando son nombres de gran éxito comercial. Con lo cual se matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Pues se consigue un gran récord de visitantes y al mismo tiempo se le hace lip service, se cumple con la obligación de rendir tributo a esto. Pero no consiste la tarea en eso, en incorporar de vez en cuando algún nombre de una gran artista al repertorio habitual que se queda más o menos intacto. El museo, como la universidad, tiene ante sí la responsabilidad de deshacer el proyecto de la historiografía del arte patriarcal y de reconstruir la historiografía del arte. Porque la historia del arte que hemos aprendido, la de toda la vida, la de los genios de Gombrich, no es el producto de unas instituciones remotas y desaparecidas, antediluvianas, como los gremios tardomedievales o las academias del siglo XVIII. No, es el resultado del trabajo mucho más reciente, en plena modernidad, de las universidades y de los museos. La historiografía del arte patriarcal en la que vivimos todavía no solo ha sido construida, sino que sigue siendo construida en esas instituciones, cada día. Es un trabajo que se sigue rehaciendo. Y es ahí donde debe comenzar la tarea. Y por eso las instituciones como la universidad y el museo, que son las responsables de la historiografía del arte patriarcal de la que hemos vivido y todavía vivimos, todavía viven las instituciones, y mucha gente, muchos lectores, admiradores, apasionados del arte, visitantes de exposiciones, es en la universidad y el museo donde debe hacerse ese trabajo de demolición y de reconstrucción. Este simposio
complementa, como esas otras actividades que he mencionado y que son tan importantes en esta exposición, como el ciclo de conferencias, como la guía didáctica, como la web, complementa lo que la exposición ofrece. No hemos querido que esas actividades fueran simplemente insistir machaconamente en lo que ya teníamos en la exposición, sino que ofrecieran materiales, pero también figuras, nombres complementarios, abrieran nuevas avenidas para la investigación y para la divulgación. Por ejemplo, en el ciclo de conferencias se ha optado por concentrarse en las grandes artistas españolas que había que vindicar y que redescubrir, que están representadas en la exposición, pero no con la extensión que merecerían. En este caso, en el caso del simposio, como comprobarán ustedes, se abren temas, tópicos, nombres de artistas, problemas que no han sido abordados en la exposición, que se salen temporalmente del recorrido de la exposición. Nuestra exposición estaba seriamente limitada por el espacio y por el tiempo. Hemos abarcado los nombres de artistas que cabían y hemos llegado hasta el primer tercio del siglo XX, cosa que, no obstante, ya he prometido que repararemos. Quiero anunciar formalmente lo que ya hemos comentado, la comisaría de exposición y yo, en diversas visitas a la muestra, que en unos años, en el tiempo más breve de que seamos capaces, presentaremos en el museo una segunda parte de la exposición Maestras, un Maestras II, dedicado al siglo XX y quizá a los comienzos del siglo XXI, es decir, al tramo que va desde el final de la muestra que hemos presentado y que, por cierto, está teniendo tanto éxito de público, para llegar hasta nuestros días. El siglo XX es un problema mayor, porque el número de mujeres artistas es, pues bueno, casi inabarcable, y entonces es una tarea que la comisaria Rocío de la Villa, la misma comisaria, ya ha comenzado y que será sin duda más ardua, más difícil que la que ya ha realizado. Bueno, muchas gracias. Solo quiero terminar, para no alargarme más, dando la enhorabuena a Maite Méndez Baiges, a Rocío de la Villa y Elena Rodríguez por el elenco de conferenciantes que han conseguido para este simposio. No lo hubiera creído, no hubiera creído que fuéramos capaces de reunirlas. A Griselda Pollock, que es una figura casi legendaria, aunque por fortuna esté viva y vaya a estar hoy entre nosotros online, ¿no? Con una intervención a distancia. A Carla Zubrici, de la Sapienza, a Mary Kelly, del University College de Cork, a Camille Moreno, que fue una conservadora decisiva del Centro Pompidou y hoy ha fundado y dirige esta red online Aware, tan importante, a Maite Méndez, catedrática de la Universidad de Málaga, que es, por supuesto, la directora de este simposio, a Menene Gras, de Casa Asia, investigadora y autora independiente, a Karen Cordero, también otra figura legendaria de Estados Unidos y en México, y a Concha Lomba, de la Universidad de Zaragoza. A todas ellas quiero darles muy vivamente las gracias por haber participado, por haber aceptado participar en este simposio, porque para nosotros era vital que la exposición no solo fuera un éxito de público, que llegara a la conciencia de mucha gente que quizá nunca ha leído nada sobre historiografía del arte feminista, sino que hubiera un acontecimiento intelectual del suficiente nivel para compartirlo con las personas que estén interesadas y que tengan los medios intelectuales de acceder a ello.
Mi profundo agradecimiento a las conferenciantes, desde luego a la directora y a Elena Rodríguez, que ha organizado materialmente todo este simposio, y desde luego a todas ustedes por participar en él. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Buenos días. Voy a ser muy breve, ya que realmente estoy aquí, bueno, primero para agradecer y después, bueno, para aprender mucho como, bueno, pues de todo el mundo que se ha apuntado, que asiste a este simposio. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Guillermo Solana, bueno, porque realmente ha apostado por algo que nadie apuesta en este país. Tengo que decir que es la primera vez que hay una exposición colectiva y además histórica feminista en Madrid. Las poquitas exposiciones feministas de carácter colectivo, puesto que a mí me parece que esto es mucho más interesante que hacer una exposición individual, que muchas veces pues es justamente, ¿no?, como una pequeña inserción que no altera nada. Bueno, pues siempre las poquitas también, bueno, pues se han celebrado en territorios que habitualmente llamamos periféricos y que, bueno, de cualquier manera pues es más difícil acceder. Han tenido un carácter también local muy interesante. Y entonces, claro, un proyecto como Maestras, que Guillermo ya dijo que era enciclopédico cuando se lo presenté, mientras que Elena Rodríguez, nuestra supercomisaria técnica, decía, no, estos son 8 microexposiciones. Y es verdad que tiene de las dos cosas, ¿no? Bueno, pues realmente, como digo, ha sido un sueño auténtico poder realizar un proyecto así, que solamente se podía hacer en un museo de la altura del Thyssen, un museo fiable, un museo con muchísimos vínculos internacionales, y gracias a cuyo estatus pues hemos conseguido todos los préstamos, los 98 préstamos de las 101 obras que hay en la exposición. Bueno, Guillermo, que me conoce muy bien, bueno, pues desde el principio se dio cuenta de que era un proyecto muy ambicioso y realmente, bueno, que no tenía fin. Es decir, no es como, por fin puedo hacer esto y quiero hacerlo todo, quiero hacerlo completo. Pero claro, efectivamente era imposible. Era imposible, por ejemplo, poner en valor a tantísimas artistas españolas, que las instituciones que tenían que haberse encargado de ponerlas en valor hasta ahora pues apenas lo han hecho, españolas, y por eso dedicamos el ciclo de conferencias a ellas. Y era imposible, bueno, pues incorporar a todas esas artistas que yo había encontrado, la artista china del siglo XVII que realizaba bodegón con insectos, ¿no? Porque también nuestra selección iconográfica en la exposición, bueno, son 8 capítulos con unas casuísticas muy determinadas, ¿no? La pintora del siglo XVIII que, bueno, pues hacía escenas no sé qué. Bueno, pues así surgió, digamos, la idea de, bueno, quizá esto podemos llevarlo al simposio. Entonces, bueno, ya lo ha mencionado Guillermo, no solamente Maestras solamente se podía haber hecho aquí bueno, porque no se puede hacer a una escala menor, ni a una escala más modesta, ni a una escala más humilde, ni periférica. Es imposible, ¿no? Sino también, bueno, pues de todas las exposiciones grandes en este museo se acompañan de toda una serie de actividades, como son ciclos de conferencias, también ciclo de cine,
también el simposio y muchas más cosas, ¿no? Yo quiero decir públicamente, porque quizá no lo he hecho hasta ahora que me di cuenta, de que este museo siempre rema a favor. Realmente es increíble cómo todos los departamentos, todas las personas que trabajan en los distintos departamentos, cualquier cosa que propongas, van a intentar hacerla de la forma posible, ¿no? Incluso cuando propones cosas que jamás han hecho o que les parecen muy raras. Entonces, bueno, pues en la misma línea, la verdad es que gracias a esta manera de trabajar, yo he podido reunir para todas las diferentes actividades, realmente, bueno, a las mejores. Son, por supuesto, amigas de hace muchos años y que somos amigas porque realmente hemos estado en la misma batalla, en la batalla en la universidad y fuera de la universidad, en la batalla del feminismo. Entonces, bueno, pues realmente yo quiero dar las gracias pues a María López Hernández Cao, que se dedicó a las conferencias, y a la guía didáctica, a Ana Quiroga, que llevó el ciclo de cine, esto ya ha sido realizado, Isabel Tejeda y Semiramis González, que han hecho una ampliación, digamos, por toda una serie de profesionales a propósito de maestras y que puede verse en puede, digamos, conectarse en la web. Y, bueno, por supuesto, a mi queridísima Maite Méndez, que es realmente una maga con esto de los congresos, los congresos internacionales. Yo he tenido la suerte también de participar y de asistir a otros congresos realizados por ella, y realmente pues siempre es una delicia. Y por supuesto que también a todas las amigas, Concha Lomba, son muchos años, otra gran maestra de este tipo de encuentros y de crear grupos, ¿no? De sumar grupos de jóvenes investigadores. Menene Gras, esto ya es un amor, va más allá de la amistad. Y bueno, pues el resto de invitadas, que verdaderamente es un lujo, como ha dicho Guillermo, que hayan venido aquí a Madrid, y que también cuento con ellas como amigas de aquí para el futuro. Bueno, gracias. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo voy a ser muy breve porque a las 10 empieza Griselda y vamos a empezar por Griselda, por ser puntuales y porque nos habla desde Gran Bretaña y no quiero faltar a la puntualidad británica, ¿no? Bueno, antes que nada, por lo tanto voy a ser muy breve, pero tengo que detenerme primero a dar las gracias también porque estoy enormemente agradecida de poder estar hoy aquí. Y me siento muy orgullosa, muy satisfecha, muy feliz y muy nerviosa y muy emocionada por haber podido, porque me hayan dado la oportunidad de organizar este simposio. Por supuesto, quiero dar las gracias en primer lugar al director del Thyssen, a Guillermo Solana, a su equipo. No sé si está por aquí, pero es una maravilla trabajar con vosotros y Elena ha sido una ayuda imprescindible y esto es parte suya, también le doy las gracias. Pero quiero darle las gracias a Guillermo y a Rocío, porque yo empecé en mi carrera académica, en mi formación, tuve la suerte de empezarla con ellos y
y con el tiempo cada vez veo, si en su momento vi que eso era una suerte, con el tiempo cada vez me parece que esa suerte es mayor y lo demuestra el hecho del trabajo que están haciendo actualmente aquí. Y lo demuestra también esta complicidad, esta confluencia de intereses feministas o de género que no es fácil encontrar. No es fácil encontrar en los hombres y no es fácil encontrar en los directores de museo, lo digo abiertamente, y por lo tanto para nosotras las universitarias estamos muy acostumbradas a dialogar, a debatir entre nosotras, pero yo desde luego siempre tengo un poco esa sensación de si nos quedamos ahí en esa especie de mundo platónico en la academia, bueno, llamar mundo platónico a las universidades es muy optimista por mi parte, pero bueno, pongamos en el mundo intelectual de las ideas platónicas, feministas o no, y siempre nos preocupa si eso que estamos ahí debatiendo, que estamos construyendo, llega de verdad a alguien. Para eso los museos son, sin lugar a dudas, la herramienta más importante. Y por eso encontrar cómplices en los museos es muy importante. Ayer hablábamos con Carla, con Camille, en Roma, en París, en todos sitios. Es todavía difícil que los responsables y las responsables de museos entiendan que las intervenciones feministas en la historia del arte son el curso de los tiempos, que es imposible, que ya no se sostiene una historia del arte tal y como la hemos estudiado y no podemos, sobre todo es una responsabilidad intelectual y ética, no podemos negar además esa historia del arte que hemos recibido y para eso pues la complicidad de Guillermo es pues verdaderamente estoy enormemente agradecida. En cuanto a Rocío, ¿qué voy a decir? Llevo años siguiéndole este proyecto, su pasión contagiosa y luego que uno de los ejes fundamentales de la exposición Maestras, tanto en lo que vemos en la sala como en todo lo que genera, uno de los puntales es la sororidad. Y esa sororidad que se nos llena a las feministas, la boca de sororidad, pues obras son amores, dice el proverbio español, ¿no? Esa sororidad se puede poner en práctica o no y desde luego para mí Rocío de la Villa, aparte de un referente intelectual desde hace muchos años, es una de las personas que pone en práctica esa sororidad y convirtió el proyecto de Maestras que a ella le apasionaba y a las que estamos alrededor de suya también, lo convirtió en una verdadera práctica de sororidad gracias a la cual hoy podemos celebrar este simposio. Así que muchísimas gracias a los dos por esta oportunidad. Esta oportunidad además que me lleva a reencontrarme con amigas de hace muchos años, amigas con las que hemos tenido ocasión de trabajar, también de divertirnos, de hacer otras cosas y con otras invitadas a las que no conocía, a las que he leído, a las que ya admiro y que estoy muy contenta de que puedan participar aquí en nuestro simposio. Para dar paso inmediatamente a Griselda, solo quiero trazar un poco los fundamentos teóricos del simposio de los que ya han hablado Rocío y Guillermo Solana, pero que son fundamentalmente la oportunidad de construir una nueva historia del arte. Griselda Pollock, enseguida la voy a presentar entre las muchas citas que podemos sacar de los libros de Griselda Pollock, dice que las feministas intervienen en la historia del arte para generar formas ampliadas para la historia del arte. Este simposio va precisamente de una historia del arte expandida, como diría también Juan Antonio Ramírez, o ampliada. Esa historia del arte ampliada, de acuerdo con los principios de género, tiene que ver con una investigación básica, la de rescatar a aquellas artistas que además ha borrado el propio discurso histórico-artístico, el relato de la historia, aquellas artistas mujeres, pero tiene que ver no solo con eso, tiene que ver también con una deconstrucción, es decir, con un análisis y un desmontaje, un análisis crítico de la estructura que hace posible el canon de la historia del arte y que es ese canon el que marca que la historia del arte es una sucesión de señores muy talentosos, innatamente talentosos, que han hecho cosas maravillosas desde un punto de vista masculino y blanco, eso sí, para todas nosotras y para toda la humanidad. Lo que hacen las feministas, lo que Griselda Pollock llama las intervenciones feministas en
la historia del arte es sobre todo, y en eso estamos implicadas todas las invitadas, es sobre todo una revisión, lo cual significa volver a ver y volver a mirar, es sobre todo acuñar relecturas, es sobre todo plantearse cómo es posible, cómo son posibles reescrituras de la historia del arte. Entendemos, además, que este feminismo levanta, desmonta, revela cuál es la ideología subyacente a la historia del arte oficial, que es la que sigue, como decía Guillermo, la que sigue vigente, por mucho que parezca casi imposible que un relato histórico-artístico basado en el blanco occidental, masculino, patriarcal, sea quien siga marcando intelectualmente cualquier relato histórico. Es así. Y, por lo tanto, como digo, esas intervenciones feministas lo que tienen que hacer es sacar a la luz esa ideología subyacente y crear reescrituras, crear relecturas. Creemos que hoy en día esto es una intervención no solo en algo intelectual o en el discurso histórico-artístico, es una intervención política, ética, social en la propia realidad. Y por lo tanto, para estar a la altura de eso, hoy en día creemos que la coletilla de moda transnacional no es solo una coletilla de moda, sino que es necesario tener en cuenta, porque una forma de desmontar ese relato histórico-artístico es indagar en sus fundamentos eurocéntricos. Y esa es la razón por la que hemos querido que el simposio tuviera una cierta dimensión transnacional de confluencias, relaciones entre distintas culturas o entre mujeres artistas de distintos ámbitos, generaciones, etcétera, etcétera. No me alargo más porque quiero dar paso a Griselda, que estará esperando. Yo creo que en este foro en el que estoy, explicar quién es Griselda Pollock está de sobra. Griselda Pollock es quizá aquella persona que nos ha enseñado a todas qué significaba lo que acabo de decir, qué son las intervenciones feministas en la historia del arte. Ella ha sido catedrática de Historia Social y Crítica de Arte y directora del Center for Cultural Analysis, Theory and History de la Universidad de Leeds. Está considerada pues, una de las referencias fundamentales en una historia comprometida feminista del arte. Ha sido galardonada por ello y en 2020, de hecho, recibió el Holberg Prize como reconocimiento a los 40 años de su carrera, porque es una auténtica pionera. Y solo quiero mencionar los títulos de algunas de sus obras que ahora aparecerán en su charla, porque lo que dice Griselda Pollock en una de las ediciones españolas más recientes dice que lo que une a todos sus libros es la invención de nuevos conceptos para esas intervenciones feministas, para una forma feminista de hacer historia del arte. Y esos conceptos están ya en los títulos de sus libros y menciono solo algunos de los que han tenido traducción muy reciente, casi en los últimos años en España, lo cual es verdaderamente inaudito también, ¿no? Uno es Maestras Antiguas, Mujeres, Arte e Ideología. El primero yo creo que se tradujo Encuentros en el Museo Virtual Feminista. Otro, Visión y Diferencia, Feminismo, Feminidad e Historias del Arte, y uno también de muy reciente traducción al español, pero que es todo un clásico en la historiografía feminista del arte, es Diferenciando el canon, el deseo feminista y la escritura de las historias del arte. Conocí a Griselda Pollock hace unos años en un simposio en La Sapienza, gracias a mi amiga y colega Carla Subrizzi, así que le doy las gracias a Griselda por estar hoy aquí interviniendo feministamente y, por supuesto, también a Carla por haber propiciado ese encuentro. Gracias. Buenos días. Es un gran placer estar invitado a este simposio para celebrar esta maravillosa exposición. Felicito al museo y los conservadores. Me disculpo por no poder estar con ustedes en persona debido a mi reducir mi huella de carbono. No hablaré de artistas ni de obras de arte. Me concentraré
en las portadas de 3 libros que abordan el tema del simposio Encuentros y Alianzas Transnacionales. Permítame primero describir mi título sí complicado. Hago una distinción entre lo que estudiamos, el arte del pasado y ahora del presente, y cómo lo estudiamos, el proyecto académico con sus muchas teorías y métodos. El feminismo interviene en el proyecto académico. Debe cuestionar las teorías y métodos de la disciplina que, desde mediados del siglo XX, borraron sistemáticamente de sus historias generales del arte el conocimiento bien documentado y existente sobre las mujeres como artistas. También se negaron a reconocer que el género y la diferencia sexual son dimensiones críticas de cualquier estudio histórico de todas las sociedades y culturas, como también lo son la clase, la raza, la religión, la ubicación geopolítica y las sexualidades. También establezco una distinción entre la historia del arte feminista, si se entiende como una subsección o un complemento de la disciplina, y otra cosa, las intervenciones feministas en las historias del arte. Las intervenciones feministas no son una perspectiva adicional sobre el arte y sus historias, siempre plurales y empuñadas, son producto de las revueltas contra el patriarcado que han estallado periódicamente a lo largo de la dilatada historia de las numerosas sociedades patriarcales de todo el mundo. Estas revueltas se han percibido normalmente solo como resistencia política. La revuelta también ha sido intelectual y teórica. Como perspectiva crítica, el pensamiento feminista perfora muchas representaciones ideológicas del mundo y lo hace formulando nuevos conceptos para el pensamiento feminista. All the time? Okay, it's okay now? Do I begin again? Okay. También estoy cuestionando la prioridad atribuida en la historia del arte al artista, moderno o no, que se ha convertido en el foco habitual de gran parte de la historia del arte. Oh, dear God, what is it? 1 second. Okay. Momento. Okay, del arte feminista. Permítame abordar esta cuestión indirectamente ofreciendo 3 estudios de caso sobre la política de las portadas de 3 libros. Sus títulos son también conceptos para intervenciones feministas. Okay. Portada 1. La mujer en el arte.
El primer elemento de mi título, La mujer en el arte, para esta conferencia proviene de una intervención feminista en 1944 de una historiadora del arte judía alemana refugiada, residente en Gran Bretaña desde 1932, Ellen Rosenau. Su libro La mujer en el arte, el tipo a la personalidad, se publicó en inglés en 1944. Sin embargo, en 1970, este libro había desaparecido por completo de la memoria histórica del arte y de la memoria feminista, incluso en vida de su autora. Murió en 1984. Esto nos recuerda que nuestras intervenciones feministas en la historia del arte en la generación que siguió a Rosenau pueden olvidarse con la misma facilidad y se están perdiendo en el presente. Acabó de reeditar el libro de Rosenau 80 años después de su primera publicación, precisamente porque Ellen Rosenau y su proyecto habían sido borrados de la memoria general, incluso feminista, del arte, al igual que la memoria de mujeres artistas bien documentada a lo largo de la historia del arte. Rosenau incluyó en su libro muchas de las conocidas mujeres artistas como parte del vasto conjunto de obras que estudió, pero se centró en la representación y la significación en el arte. This clicker is difficult. Okay, no, it's not functioning. This clicker is not working. Okay, no, go back. Okay. Mujer en arte no era, por tanto, un concepto alternativo para estudiar imágenes de mujeres o imágenes hechas por mujeres en el sentido feminista existente de un enfoque temático o una exploración de cómo se ha representado a las mujeres o, de nuevo, cómo las mujeres artistas se representan a sí mismas o a otras mujeres. Además, en una rúbrica más firmemente histórica del arte, la mujer en arte no es un estudio iconográfico en el sentido derivado del modelo de Erwin Panofsky, aunque Ellen Rosenau fue una de las primeras estudiantes de doctorado de Panofsky. Ellen Rosenau realizó su tesis doctoral en la Universidad de Hamburgo con el joven Panofsky. La ciudad de Hamburgo albergaba un notable círculo intelectual, incluía Aby Warburg, fundador de la Biblioteca Historia Cultural Warburg, quien propuso un estudio de la imagen como fórmula de pathos, formulaciones de afecto registrado en los detalles y mediante gestos y composiciones originados en la antigüedad que persistan y se repetan. Experimente presentando las imágenes del libro de Rosenau en 3 capítulos como si fueran
un atlas de imágenes inspirado por Warburg. Este círculo de Hamburgo también incluye al filósofo tanto de la ciencia como de la estética, Ernst Cassirer, que propuso una teoría de la forma simbólica. En su primer libro sobre la perspectiva, publicado en 1927, Panofsky, aquí, Cassirer, Warburg, Panofsky, y Rosenau, la filosofía de las formas simbólicas, y Panofsky, perspectiva como forma simbólica. Las formas simbólicas no son creaciones naturales, sino artificiales, por medio de las cuales las ideas se articulan simbólicamente, no solo en el lenguaje, sino en formas como la perspectiva o los tipos de edificios, incluso un tipo de persona, la mujer. Sugiero que Rosenau pertenece a esta comunidad. Como forma simbólica, la mujer no es una persona, sino un lugar de representación de las relaciones sociales que Rosenau pudo rastrear en su portada en el arte a través de milenios, desde la figura de Willendorf, datada en 33 a 33.000 años antes de la era común, hasta una escultura abstracta, single form, forma singular, de la escultora modernista británica Barbara Hepworth, que fue tallada en 1937 como forma simbólica. Como forma simbólica, la mujer no es una persona, sino un lugar de representación de las relaciones sociales que Rosenau pudo rastrear en su portada en el arte a través de milenios. Como la mujer significa formas de pensar históricamente cambiantes sobre las instituciones sociales fundamentales que regulan legal, teológica y culturalmente dos órdenes de relación en la mayoría de las sociedades. Estos son la conjunción de hombre y mujer como pareja legal, social y sexual, en lo que eso es en institución virtualmente universal el matrimonio, y aunque la producción y distribución de niños, los representantes de una nueva generación. Esta distribución consolida los lazos entre grupos sociales compuestos por familias vinculadas por el intercambio de sus hijos. No se trata de la sexualidad tal como la entendemos. Se trata de las estructuras históricamente variables de las relaciones sociales tal como la teorizó y analizó el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, contemporáneo de Rosenau y también refugiado judío. En 1949, Lévi-Strauss publicó su análisis estructural,
las estructuras elementales de parentesco. Claude Lévi-Strauss definió la sociedad no como un sistema formado por la producción, como hizo Marx, sino como un sistema formado por el parentesco. El parentesco se refiere a un intercambio recíproco, sistemático de hijos y regalos entre familias que establecen lazos sociales de reciprocidad y, en última instancia, en la expansión de las familias en grupos, sociedades. En este proceso existe, sin embargo, una constitución simbólica de la diferencia entre los seres humanos en relación con el intercambio y, por tanto, con el matrimonio y la reproducción de los hijos. Este sistema, articulado con práctica social y en el lenguaje, crea el género como su sistema necesario de diferenciación entre los que intercambian y los que son intercambiadas, las que son intercambiadas. Este sistema produce tanto las palabras diferenciadoras como las posiciones diferenciadas, hombres y mujeres, como significantes de la diferencia jerárquica entre los que intercambian y las que son intercambiados. Si la mujer es el efecto lingüístico y existencial de los sistemas de parentesco y su elaboración en instituciones reguladas legal y teológicamente, el estudio de la mujer en el arte se convierte en el análisis histórico de cómo los dos ejes los dos ejes sorry, I've lost my place. De ellos clave en las relaciones humanas, la pareja y la generación se articulan en forma artística como registro visual y material de la diversidad de formas en que estos dos ejes operan simbólicamente y cambian a medida que cambian las condiciones sociales y se registran en formas simbólicas, culturales. No hay nada simplemente biológico en lo que denominamos diferencia sexual. Es una formación social, psicológica y lingüística de significado simbólico a través de las personas. Rosenau identifica el arte como lugar de un modo de pensar las relaciones de parentesco que presenta estas diferencias tipológicamente. Como historiador social del arte, también Rosenau analiza a través de las obras del arte los cambios que generaron los modernos conceptos psicológicos de individualidad y personalidad y producen nuevas formas de inscripción estética. Okay. Oh gosh, get back. Okay. No move, come on. Is it possible to move the slides on one by one? This is not working. Okay. Okay. Ellen Rosenau aportó así a la historia del arte la labor teórica de tres ciencias sociales modernas coemergentes, la antropología, la sociología
y el psicoanálisis con el fin de rastrear a través de la inscripción visual estética en el arte 3 vertientes de las historias de los sistemas sociales y sus sujetos desde 33.000 años antes de la era común hasta sus propios contemporáneos en el siglo XX. Los capítulos de su libro escriban una historia del arte de esta situaciones como esposas y amantes, maternidad y otros aspectos de la creatividad. Estos son los 3 capítulos cuyos títulos deben entenderse antropológica y sociológicamente. Son montajes adicionales de obras en las que hace referencia en publicaciones relacionadas. Imágenes que tratan la formulación visual de la institución y la transformación de la pareja heterosexual legalmente constituida. Ley, matrimonio, concepto, modos existenciales combinantes. Diversas inscripciones de la relación en relación, figuraciones de la madre, subjetividad materna, maternidad sin hijos, maternidad en duelo, diosas madres sacralizados, maternidad violada, afinidad electiva. Poder y política, y el electo y poesía, revolucionarias, intelectuales, políticos, análisis transcultural y diversidad política, y derecho, religiosa, clase, sexualidad, deseo, y autoarticulación como sujeto creador. Hélène Rosenau utilizó imágenes para rastrear las dimensiones sociales, jurídicas y también afectivas cambiantes de las interacciones humanas, tal y como se inscriben en muchas culturas a través de diferentes fórmulas visuales. A través de este archivo de imágenes que reunió, Rosenau también trazaba una historia de grandes cambios dentro y entre sociedades y culturas en las que los ejes de género, clase y situación geopolítica eran críticos y productivos. También hacía hincapié en los aspectos del cambio histórico y de las instituciones sociales, económicas y jurídicas que definían y afectaban a las mujeres. Su estudio concluía con los diversos impactos de la modernización tanto en las instituciones como en las sexualidades, agencias y subjetividades. El periodo moderno supuso entonces el impacto intelectual de la Ilustración y el impacto político de la Revolución, así como la nueva diferenciación entre mujeres creada por las nuevas formaciones de clase producidas por la industrialización y la urbanización, el capitalismo y la colonización. Okay. Portada 2. Maestras antiguas y Marisol. Permítanme presentarles ahora la imagen de la portada que there we go. Okay.
Permíteme presentarlos ahora la imagen de portada que dos historiadoras jóvenes del arte feminista, Rosika Parker y Griselda Pollock, elegimos para nuestro libro Old Mistresses, Maestras Antiguas. Nos inspiramos de la exposición que utilizó por primera vez este equívoco título en 1972 en Baltimore, Estados Unidos de América. Colocamos una obra reciente de una artista venezolana nacida en París de padres venezolanos, criada en Los Ángeles y que emerge en Nueva York desde principios de los años 60, Marisol Escobar. Marisol, como prefería que la llamaran, había surgido como artista en un espacio marginal del mundo del arte neoyorquino que compartía estrechamente con otro recién llegado de Pittsburgh, Andy Warhol, un eslovaco estadounidense de clase trabajadora, hijo de inmigrantes que, al igual que Marisol Escobar, había sufrido el horrible trauma infantil del suicidio de uno de sus padres. Tras el suicidio de su madre, la adolescente había dejado de hablar. Sus colaboraciones entre Marisol y Warburg apoyó mucho a principios de los años 60 y fueron el centro de una exposición Marisol and Warburg Take New York en el Museo Andy Warhol en 2021. Rosie Parker y yo colocamos en nuestra portada un modelo en alcía del rostro del Marisol con los ojos cerrados. Podría decirse que es un autorretrato que afirma lo primario del artista, pero no es un autorretrato, en parte porque la artista declaró que solo utilizó su propio rostro por defecto, porque quería hacer vaciados. Como imagen, lo que importa es que está hecha en arcilla, no en yeso blanco. La obra, el rostro, es marrón, mientras que su materialidad también conlleva sus propias referencias a las culturas latinoamericanas, cuyo medio ha sido la arcilla, y cuyo color físico procedente de la tierra realiza una doble intervención contra la hegemonía de la escultura clásica occidental e inserta su propio comentario sobre el racismo del tono de la piel en las sociedades estadounidense y latinoamericana. Sin embargo, también utiliza las condiciones del vaciado del rostro, el cierre forzado de ojos y boca, un sujeto silencioso y sin visión. Entre los labios cerrados se coloca un clavel blanco fresco que evoca y desplaza con su blancura tanto fantasía orientista de un clavel rojo, símbolo de la mítica Carmen Romani o gitana de Bizet, como quizás con más humor
un guiño a la interpretación transgénero de Jack Lemmon en la exitosa película Some Like It Hot, 1959, con un clava blanca. La obra tiene una gran resonancia y plantea oblicuamente la pregunta: ¿quién es una mujer artista en una sociedad colonial y profundamente racista que la artista habitó y negoció en Nueva York? También habla del presente, no del pasado. Cuando se publicó Old Mistresses, los editores neoyorquinos de Pantheon rechazaron nuestra portada por considerarlo ininteligible para los lectores potenciales. Imagino que querían confinar al pasado las cuestiones planteadas en nuestro libro, que sin embargo había concluido con el reciente trabajo de Mary Kelly, la otra Mary Kelly, e incluso cuando Marisol todavía era muy visible y estaba siendo venerada a la emergente comunidad feminista. La vi por primera vez en la portada de Okay, that's fine, okay. El diseño de la portada estadounidense volvía a la categoría de mujeres artistas en lugar de una mujer de color, y reducía a las mujeres artistas a ser obedientes estudiantes en el aula para aprender a pintar el modelo blanca y desnuda, cuya pálida piel se convierte en el elemento visual más destacado del cuadro pintado por un artista estadounidense blanco, Alice Barber Stevens. La portada estadounidense, por tanto, nacionalizó nuestra portada transnacional, que había planteado una pregunta al mundo del arte desde una artista contemporáneo y latinoamericano que no había ilustrado a las mujeres en el arte, sino que había desafiado el mundo del arte semiótica y materialmente. La portada de Pantheon borró la pregunta, proyectó el tema hacia el pasado y lo representó como una historia de mujeres artistas exclusivamente euro-nordamericanas. Portada 3. Generaciones y geografías, Cecilia Vincuña. Permítame utilizar ahora la portada de la colección de eseos que edité en 1995, cuando la crítica postcolonial y la demanda de una perspectiva más transnacional en el arte contemporáneo agitaban nuestros estudios feministas durante los años 80 y 90. El título de esta colección era Generaciones y geografías en las artes visuales. Come on, just a move. En las artes visuales, perspectivas feministas. Proponía una aproximación al estudio de las prácticas artísticas contemporáneas, situándolas en el doble eje del espacio, localización y movilidad, tiempo. Okay. Proponía una aproximación al estudio de las prácticas artísticas contemporáneas, situándolas
en el doble eje del espacio, localización y movilidad, y del tiempo, historia y memoria. La geografía es a la vez hogar y emplazamiento geopolítico, migración, exilio, refugio, viaje y el eurocentramiento quizás del mundo del arte en esa década. A raíz de la migración y la diáspora, Chandra Mohanty, que trabaja en Norteamericana, escribe: no definamos el hogar como un espacio cómodo, estable, heredado y familiar, sino como un espacio imaginativo y políticamente cargado en el que la familiaridad, el sentido del efecto y el compromiso residen en el análisis colectivo compartido de la industria social, así como una visión de transformación radical. Mi colección editada presentaba capítulos escritos por académicas feministas de Japón, Corea, Bélgica, Zanzíbar, Canadá, Países Bajos, Gran Bretaña y Norteamérica. Era anterior a la documenta postcolonial de Catherine David, la documenta 10, de 1987, que a su vez era una respuesta a la problemática Magician de la Terre de 1989. Todos mis autores se inspiran también en sus compañeros como Homi Bhabha y Gayatri Spivak. El concepto de geografías desplazaba tanto la nacionalidad y la etnicidad como la extranjería. Sin embargo, exploraba la localización, la migración, la diversidad cultural y la memoria. Geografías identifican sentimientos inconscientes y conscientemente movilizados sobre la memoria natal, un concepto que creé para reconocer la huella sinestética duradera de los países donde experimentamos el mundo por primera vez y que se convierten en hogar solo cuando nos alejamos de ese lugar de recuerdos sensoriales primarios. En el mundo del arte que se internacionaliza, el desplazamiento se ha convertido en la condición generalizada para los artistas que quieren estar en el mundo del arte que funcionaba en un limitado eje norte-oeste oeste entre Nueva York, Londres, París y Berlín. Inspirado de los escritos de la crítica británica Jean Fisher, el concepto de generaciones y geografías pretendía evitar cualquier reducción en etiquetado étnico o nacionalista de los artistas, en el que el arte con pasaporte engendrará un nuevo tipo de esencialismo étnico o peor aún, un nuevo primitivismo y orientalismo globalizadores. El arte inmigrante ya sea de un pueblo a otro, de un estado a otro, de un país a otro, llevar consigo con una memoria del arte y se encuentra quizás con un collage de hogares recordados cuando se instala en un centro transnacional para el arte, como lo fue París, lo es Berlín y en lo que se han convertido los capitales de todo el mundo.
Pero también está la novedad del hogar electivo. Sin embargo, el hogar nunca es un país, sino la pequeña parte del mismo donde se congregan los artistas o donde existe un mundo del arte con su propia jerarquía, de lo que encuentro como internacional y lo que permanece localizado y nacional. O peor, hay un extranjero inasible. Cuando en 2009 la académica taiwanesa Chin Tao-hu analizó la ubicación de los artistas que habían sido seleccionados para exponer en las principales bienales internacionales, observó que en 1908 y 2 el 100% de los artistas estaban ubicados en Europa y Norteamérica. En 2007, a raíz de la documenta 11 de Oqui en Hueso, este porcentaje se redujo al 60%. Chin Tao-hu también trazó la dirección del flujo artístico comparando el lugar de nacimiento del artista con su lugar de residencia. Esto reveló el movimiento y la concentración en el norte global, a veces Nueva York, a París, más tarde a Berlín. Concluyo, la Bienale, el mecanismo institucional más popular de las 2 últimas décadas, a pesar de sus pretensiones descolonizadoras y democráticas, ha demostrado seguir encarnando las estructuras de poder del mundo del arte occidental contemporáneo. La única diferencia es que lo occidental ha sido sustituido por la palabra de moda global. Generaciones es también una categoría sociológica compleja con una larga historia teórica y significativamente teorizada por el sociólogo Karl Mannheim. Se ha banalizado por su adopción en la cultura popular para los rápidos cambios de mentalidades y condiciones ideológicas socioeconómicas como millennials y generación Z. Tanto desde su práctica feminista como desde su perspectiva pedagógica. This is driving me crazy. Mary Kelly ha brillantemente explorado a través de una lente psicoanalítica otra forma de diferencia generacional. Su generación fue testigo del momento revolucionario del años 68 con sus diversos feminismos, mientras que para sus estudiantes de principios del siglo XXI, ambos acontecimientos funcionan ahora como una escena política primigenia, primal scene. Un acontecimiento formativo que la nueva generación se perdió, pero no que conoce, en forma de algo que se perdió y que, sin embargo, constituye el fundamento de su presente. Esta paradoja plantea interrogantes sobre el fracaso de la generación anterior
a la hora de cumplir la promesa de un cambio radical. Los estudiantes presentes preguntas cómo y por qué fracasó su feminismo. Why won't you move? Please move. Oh, this just doesn't move. La imagen de portada que elegí para Generaciones y Geografías fue la obra Vaso de leche de poetisa, artista, activista y cineasta chilena Cecilia Vicuña, cuya obra fue comentada en el libro por Catherine de Sega. Cecilia Vicuña nació en Santiago de Chile, pero vive en el exilio desde 1963. En 1962 se trasladó a Londres para estudiar en el Slade School of Art y en 1965 volvió a Bogotá, Colombia. Conocí a Cecilia Vicuña en Londres. Okay. A Londres para en 1964 durante una serie de actos que un grupo de feministas jóvenes organizó en torno a la exposición en Londres, cerca de 7.500, comisariada por la comisaria y crítica estadounidense Lucy Lippard. Lippard seleccionó la obra de numerosas artistas, todas ellas mujeres, que estaban dando forma al desarrollo del arte conceptual. Durante el programa de seminarios y galas vespertinas, conocí también por primera vez a la artista estadounidense Mary Kelly, que pronunció una asombrosa conferencia feminista sobre el Partenón de Atenas, definiéndola como el tesoro del Estado militarista colonizador ateniense. Cecilia Vicuña, una artista feminista exilada por la dictadura patriarcal fascista en los años 70, conoció a Mary Kelly, una artista estadounidense de izquierdas que llegaba a Londres procedente de su reciente puesto de profesora del arte en Beirut, Líbano. Ambas crearon una incipiente comunidad artística feminista en Inglaterra, en la que también participan muchos artistas extranjeros. Portada 4. Dentro de lo visible, Ana María Maiolino. Quiero presentar a Ana María Maiolino. Nació en Calabria. Ana María nació en Calabria, el sur de Italia, en el seno de una familia a la vez italiana y ecuatoriana, amenazada por el hambre en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. La familia se trasladó en Venezuela en 1954 y después a Brasil, 1960.
donde realizó sus estudios de arte involucrándose en la nueva objetividad brasileña junto a Lydia Pape y Lydia Clark. Su obra fotográfica de una perfumosa Su obra fotográfica de una performance en directo titulada Entre Vidas, 1981, aparece en la portada del catálogo de una exposición de 1906 creada por la comisaria belga Catherine de Sega. De Sega fue arqueóloga antes de convertirse en conservadora de un centro del arte contemporáneo en Kortrijk, Bélgica. En 1992 fue invitado a crear una gran exposición titulada Novia del Sol, America Bride of the Sun. La exposición examinaba críticamente los vínculos históricos entre Bélgica y el continente latinoamericano, desde 1492. Los Países Bajos, ahora Holanda y Bélgica, formaron parte del enorme imperio español durante el siglo XVI, al servicio del programa de conquista, colonización y conversión al cristianismo católico. Catherine de Sega visitó a artistas de muchos países de América Latina para llevar a cabo su investigación, al tiempo que buscaba activamente artistas que fueran mujeres, ya que percibía que están siendo marginadas en sus propios mundos artísticos. La propia exposición de Seger, dentro de lo visible, un recorrido elíptico por el arte del siglo XX, y desde lo femenino, surgió de una serie de pequeñas exposiciones en las que se yuxtaponían dos artistas a la vez, al tiempo que ponía en práctica una intervención feminista postcolonial anterior a las palabras de moda transnacional y descolonizador. Propuso un modelo de estudio feminista internacional multicéntrico del arte del siglo XX. Examinó la complejidad de la diferencia a través de la lente histórica de tres momentos que consideró críticos en la historia del arte y en la historia de las mujeres. Su introducción presidada por un poema de Cecilia Vicuña que daba título a la exposición Dentro de lo visible, impulso de la posible. Catherine de Sega afirma que la diferencia... Wait a second, I think I have to go back one. Oh, this is just nightmare. Oh, okay. Catherine de Sega afirma que la diferencia es mucho más enmarañada y compleja de lo que nos gusta admitir. Teniendo esto en cuenta, he intentado desarrollar el concepto de exposición que supera la artificialidad del pensamiento oposicional, reconociendo al mismo tiempo el trabajo de la deconstrucción, el feminismo y el postestructuralismo que ha sido decisivo a la hora
de revelar las operaciones que tienden a marginar ciertos tipos de producción artística al tiempo que centralizan otros. Entre Vidas fue creada por Anne Maria Mailuna tras la dictadura y el frágil retorno a la democracia en Brasil. La nueva gradiva, la mujer que camina con el empeine levantado, no tropieza a la ligera como el relato del novelista alemán William Jensen de este título, Gradiva 1902, que Freud analizó en 1907 en su estudio de la amnesia traumática. La mujer descalza de la obra de Mailuna debe abrirse paso a través de un campo de objetos vulnerables pero prometedores, huevos. Su fragilidad y ansiedad se ven acentuadas por su colocación sobre piedras duras y desgastadas. El huevo es una forma elíptica y la elipsis era el subtítulo de Inside the Visible, dentro el visible, que proponía un recodo non lineal ni progresivo del arte del siglo XX. De frase en, de y desde lo femenino, esta frase proveniente de mi texto en el catálogo. Okay. A su vez, la extraje de un texto de Mary Kelly de 1977. Kelly refutó la categoría de noción expresiva del arte femenino y propuso en su lugar una lectura sintomática de nuestras inscripciones visuales. Kelly distinguió varias tipologías diferentes de dichas inscripciones: el arte de la cultura femenina, arte de la madre; el arte de la anatomía femenina, arte del cuerpo; la experiencia femenina, arte del ego; y el discurso femenino, otro arte. Este discurso femenino sitúa lo femenino en el espacio crítico de la diferencia sexual, lingüística y simbólica. También piensa tanto el tiempo como el espacio, la generación y la geografía. No propone encuentros transnacionales, más bien utilizando mi noción de inscripciones en y desde lo femenino, y su concepto de diferencia enmarandada de sega trazo convergencias inesperadas entre las obras de muchos artistas en diferentes espacios. Estas convergencias surgieron sintomáticamente de prácticas visuales y materiales que trabajaban sobre el doble eje de uno, tiempo, historia, y dos, ubicación, especificidad geopolíticas. I think that my time has run out, and perhaps I should stop and change to English just to do this very quickly. Creo que se me acaba el tiempo y por lo tanto voy a parar y cambiar a inglés. Espero que eso no sea un problema. But this is the final one. Pero esta es la parte final. In the exhibition en la exposición Catherine de Seger, de Catherine de Seger, I first met the artist Charlotte Salomon. Por primera vez con la artista Charlotte Salomon. Perdón, Charlotte Salomon. And I wrote a book about Charlotte Salomon. Escribí un libro sobre Charlotte Salomon. And this is the final encounter I wanted to bring out because Charlotte Salomon was a young Jewish artist who was murdered in Auschwitz in 1943 at the age of 26, but before in 1939
She was briefly in Paris at the same time that Frida Kahlo was in Paris. And so one of my fantasies is that they passed in the street, this young, terrified, exiled Jewish artists escaping from Germany, and Frida Kahlo having her only ever exhibition in her lifetime in Paris. And this is her exhibition. La única exhibición que organizó en toda su vida en París. Y esta es la exhibición. This is just very difficult. This doesn't work. Es un poco difícil porque no me está funcionando esto. And it was these two images that I wished to bring together here. Charlotte Salomon, who represented the suicide of her mother in her painting, and the only other image I ever found of a female suicide painted by a woman was by Frida Kahlo, the suicide of Dorothy Hale. Frida Kahlo, el suicidio de Dorothy Hale. Esa fue la única otra. And to finish, I go back into Spanish. Me he centrado aquí a las operaciones y la política de las portadas de libros que no recuerdan la intricada red feminista y ya traducida de movimientos y encuentros en el último medio siglo, ocasionada tanto por la crisis y el fascismo como por el impulso revolucionario y el encuentro internacional. La mayor parte de lo que he presentado tiene que ver con encuentros perdidos y lo que peor con genocidas y tragedias. Escribir el libro sobre la mujer renate de Helen Rusnau y reimprimirlo este año me hizo darme cuenta de lo fácil que es hacer desaparecer la innovación intelectual y conceptual de feminista. Su memoria y su obra se borraron, igual que las obras y la memoria de la propia Marisol Escobar. A pesar de Hauser y Worth y de otros grandes magentes que están facilitando la belleza de artistas como Ana María Mayolano, lo que hace interesante la obra de Marisol Escobar no es su precio en el hambriento mercado del arte que está redescubriendo a mujeres artistas ocultas como potencial inversión especulativa. Lo que importa es la política estética y la ética política de su extraordinaria obra. Estas surgen tanto de su materialidad y su ingenio como de su rabia, de su desafío, como de su dolor. La obligación de decolonizar o de rastrear y conocer los encuentros transnacionales y responder a la crítica postcolonial no surge de una nueva moda en la historia del arte, es la precisión de movimientos reales que desafían la violencia y la violación históricas, que no parece remitir y que ha estado actuando tanto en el arte como en las condiciones de la modernidad que hoy estamos juntos aquí. Le agradezco a su amable atención y su paciencia con mi pronunciación de su hermosa lengua. Gracias. Muchas gracias. Thanks a lot, Griselda. Hemos pensado que en vez de hacer el descanso más tarde, hacemos ahora el descanso y luego tenemos las dos charlas seguidas de Carla Sobretz y Mary Kelly. It's okay for you also, Mary? Okay? We are going to make the break now. Okay? Entonces, un momento. Pues son 1:15, si os parece reanudamos a 1:30, a las 11:30.
¿vale? A las 11:30, porque ya... Gracias.